colectar la ofrenda, amén. Amén. Voy a pedirle el favor. ¿Sí? ¿Usted quiere ofrendar? Claro. Claro, si quieren en su corazón ofrendar, ofrenden para el Señor. Amén. Esto es para Dios, esto no es para ningún hombre. Que quiere llevar eso. ¿Ah? Que quiere llevar eso. ¿Pero quieren ofrendar o quieren colectar la ofrenda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Colectar la ofrenda? Mamita, después le digo por qué no. Sí, ¿Vale? amén. Podrá hacerlo, Sí, amén. Así es. pero luego le digo de qué manera, ¿vale? Sí, amén. Gloria a Dios. Puede hacerlo, pero en este momento no lo haga, pero cuando quiera venir para colectar la ofrenda, yo le voy a decir de qué manera se tiene que preparar, amén. Amén. Esto es el servicio a Dios, colectar la ofrenda, venir a cantar un himno, dirigir el culto, todo esto es un solo servicio a Dios. Amén. Y debemos estar, o sea, tenemos un orden en el cual debemos hacerlo, ¿vale? Amén. Sí, amén. Bien, ya después del culto les digo de qué manera usted va a poder colectar la ofrenda, amén. Amén. Mañana lo puede hacer si quiere hacerlo, ya Amén. le diré cómo. Le voy a pedir ahora a mi hermana José Luis Sanamar nos ayude a colectar la ofrenda del pueblo del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Santo es. Vamos, hermanos, a orar. Amén. Vamos a pedirle al Señor Jesucristo que bendiga nuestra economía, amén. Amén. Que bendiga esta ofrenda y que aunque usted no pueda dar más de lo que vaya a dar, y aún pensando lo que iba a dar más de lo que pensaba dar, porque Dios ha tocado su corazón y le ha dicho que le eche un centimito más a lo que pensaba, pero con todo, que esa ofrenda que usted va a dar, el Señor Jesucristo la multiplique, porque la damos es de nuestro corazón, amén. Amén. Que Él multiplique esta ofrenda y que multiplique también nuestra economía, para que nosotros, teniendo economía, también podamos ser bendición en la iglesia, Gloria a amén. Dios. Inicio en la oración, hermana José, va a tener la bondad. Señor Padre soberano, Dios. Padre Santo, Gracias. poderoso y eterno Rey de los Seas tú cielos. bendiciendo los trabajos Gracias de te cada damos, hermano, Señor Jesús, porque tú eres bueno y para siempre es tu bendita y divina misericordia. La provisión de cada día, el pan de cada día, Señor, tú siempre nos lo has provisto, porque nunca nos dejas ni nos desamparas, y siempre estás presente, Madre bendito, bendiciendo tu iglesia. Bendice la economía de la iglesia, bendice la economía de cada hermano. Obra poderosamente y bendice los corazones dadivosos en esta tarde, que con gozo y con alegría ofrendan para tu obra. Obra poderosamente, Señor Jesús, y multiplica la economía de la iglesia. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. 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 Decimos al Señor Jesús, Gloria a gloria a su santo nombre. Siga, hermana, tenga la bondad. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con el orden del culto. Amén. Dios le bendiga, hermana José. Amén. Vamos a meditar en la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, el miércoles dimos inicio a una enseñanza que va a tener una secuencia de varios cultos, Amén. porque Santo es. Dios ha puesto en mi corazón que debemos conocer muchas cosas, que necesitamos ser instruidos en Amén. ellas y no las sabemos. Gloria a Dios. Y este tema que hemos empezado a desarrollar se llama las dispensaciones. Amén.
Las dispensaciones. Santo eres. Levante la mano todos los que saben cuántas dispensaciones son las que con las que Dios está tratando con su pueblo. ¿Cuántas son? 6. ¿Ah? ¿Hermana Consuelo? 7. Nadie más sabe. ¿Ah? ¿Tú? ¿Cuántas? ¿Ah? 10. Vale. ¿Josué? 7. ¿Ah? 7. 7. Bien. Entonces, mire que lo sabe la hermana Consuelo, lo saben mis hijos y lo sabe el hermano William, yo sé que lo sabe. Amén. El hermano lleva muchos años en el Evangelio y ha sido instruido para servirle a Dios y sé que lo sabe. Es una de las partes que nosotros debemos saber y conocer. Gloria a Dios. Las dispensaciones, una dispensación es un tiempo mediante el cual Dios trata con el hombre de una manera especial o de una manera adecuada. Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, las dispensaciones son 7. Son 7 dispensaciones. Los tiempos, son 7 tiempos que Dios ha establecido para llevar a cabo un programa con el hombre. Amén. Gloria a Dios. Un programa que Él empezó y un programa que Él va a finalizar. Gloria a Dios. Son 7 tiempos y cada uno de esos tiempos Dios trata con el hombre de una manera especial. Amén. Amén. Entonces, el miércoles pasado vimos el tiempo de la primera dispensación y ahora voy a preguntar cómo se llama la primera dispensación, pero no me contesten todavía, porque los que yo ya he dicho que lo saben, no quiero que me lo digan. Amén. No, ni mis hijos, ni mi esposa, ni el hermano William, No, quiero que me respondan, ninguno de ellos. no, otra cosa. Que entonces son 6 o 7. Son 7. Estamos en la sexta, pero son 7 dispensaciones, Amén. 7 tiempos en los que Dios ha tratado y seguirá tratando con el hombre para completar su programa que tiene con la raza humana. Amén. Gloria a Dios. Santiago quería hablar, dígame. ¿Cuál es el nombre? Que la primera dispensación era, creo que era la inocencia. Sí. La inocencia. Amén. Amén. Mire que Santiago el miércoles estaba en culto, ¿eh? Amén. Ojo, muchos de nosotros podemos venir al culto y no estar aquí. Sí, así es. ¿Eh? Muchos de nosotros podemos venir al culto y no estar aquí. Y termina el culto. Oiga, hermano, ¿usted no fue al culto? No pude ir porque... pero ¿qué tal estuvo el culto? El culto estuvo maravilloso, hermano. Ay, usted no sabe de la que se perdió. ¿Qué culto más precioso? Sí, hermano, yo sé, hermano o hermana, y me dio tristeza haber perdido el culto, pero fue que de verdad no pude, no alcancé a llegar. Cuénteme, ¿y de qué se trató el culto? ¿Qué hablaron en el culto? Pues yo no me acuerdo, hermano, pero ese culto estaba precioso. Yo no estaba en el culto, hermano, ¿cómo no me va a acordar? No quiero decir que yo he estado en todos los cultos. Hay cultos en que yo no he estado, y lo digo es por experiencia, hermanos. El enemigo coge nuestra mente, la arrastra y la lleva por allá a otra cosa, y no estamos en el culto cuando tendríamos que estar aquí, hermanos. Pues usted vino y perdió el tiempo. Cuando usted no pierde el tiempo es cuando viene y está aprendiendo de la palabra y dándole gloria a Dios. Amén. ¿Qué quería decir Jesús? Algunos no pueden venir al culto, algunos no pueden ir al culto porque están trabajando. Muy bien. Bueno, entonces,
Dijimos que el primer periodo en el cual Dios empezó su trato con el hombre fue en la inocencia. Cuando Dios hizo a Adán, Él ya lo hizo grande. Adán no tenía un añito, no podía dar un pasito. Cuando Dios lo hizo, ya era un hombre, aunque tuviera un día, aunque tuviera 2 días, aunque tuviera un mes de hecho, pero Dios lo hizo completo. ¿Y cómo dice la palabra que hizo Dios al hombre? ¿Lo hizo a qué? Su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios. Gloria a Dios. Varón y hembra los creó. A Amén, imagen y amén. semejanza de Dios, varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, lo hizo a la imagen que iba a venir Jesucristo. Dios tenía una imagen de cómo se iba a manifestar al mundo y le tomó una foto a esa imagen a Adán. Adán salió de esa imagen. Pero la semejanza de Dios, Dios hizo al hombre a su semejanza también. Y de pronto usted podrá entrar en un pequeño momento de razonamiento de su conciencia y con Dios si Dios hizo al hombre a su semejanza, pero Dios es santo, pero Dios es soberano, pero Dios es todopoderoso, Dios, Él todo lo sabe, y el hombre no es así. El hombre no es así. Hay atributos de Dios que solamente le corresponden a Dios. Cuando Dios hizo al hombre a su semejanza, lo hizo con una parte que se llama libre albedrío o libertad de pensamiento. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esa libertad de pensamiento se la dio Dios al hombre, y aunque el hombre estaba en inocencia, desobedeció a Dios, fue lanzado del huerto del Edén por el pecado que cometió, no pudo seguir estando allí. La maldad se ha multiplicado en los hombres, han pasado muchas cosas, pero Dios al hombre no le ha cambiado lo que le dio. Dios no cambia. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el primero y Él es el último. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él es el único que cubre todo con su poder y con su gloria y con su sabiduría. Sí, amén. No hay nada que se escape de Él. Y dice el rey David en un salmo, dice, mi embrión vieron tus ojos. Amén. Antes de que yo fuera formado, tú ya lo sabes todo. Aleluya. Tú ya lo sabes todo, Él lo sabe todo. Y Él conoce todos sus pensamientos. Y el Señor Jesucristo dice, le decía Él enseñándole al pueblo, dice, antes de que ustedes abran la boca para pedir a Dios lo que necesitan, Él ya lo sabe todo. Gloria a Dios. Él ya lo sabe todo. Y luego dice que nosotros valemos mucho más que las aves. Las aves no tienen que preocuparse porque mañana tengo un programa, mañana tengo que madrugar, mañana me pusieron a hacer más horas. No, ellas no se preocupan por eso.
y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves, hombres de poca fe? Entonces, cuando Dios hizo al hombre, aunque el hombre se extravió de esa manera, en la manera en que vemos ahora cómo está el mundo de perdido, Dios al hombre no le ha cambiado esa semejanza que le dio de él. Esa herencia de lo que Dios mismo es, le permitió al hombre que la heredara. Y es que Dios lo que Él quiere hacer lo hace y nadie le puede estorbar, ¿verdad? Amén. Amén. Así es. ¿Quién le puede decir a Dios, oiga, esto no lo puede hacer así? Nadie. Amén. Con esa misma característica Dios te hizo a ti. Y si tú en este momento decides que te paras de esa silla y que te vas y que no quieres escuchar el culto, dime quién te va a obligar. Nadie. Amén. Como también estás aquí porque nació en tu corazón Sí, amén. el venir a adorar Así es. a Dios. Gloria al Señor. Pero él te lo mandó, pero tú has obedecido de ti misma. Amén. Tú has obedecido de ti misma. Tú te dijo, tienes que ir. Él no hizo robots. Pudo haber hecho, como dice por ahí una alabanza del hermano Oscar Medina. Pudo haber hecho robots, pero no hizo robots. Él nos hizo con libertad de pensamiento, y aunque el hombre se perdió, aunque el hombre está perdido, Él sigue siendo el mismo y el hombre sigue teniendo esa libertad de pensamiento. Gloria a Dios. Y Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para rescatarnos de la muerte, para quitarnos de las manos del enemigo que nos tenía en sus manos, y a muchos tienen en sus manos, y solamente con que levanten los ojos a Jesucristo serán arrebatados de allí. Pero Él no obliga a nadie. Amén. Él a nadie obliga. Amén. Esta salvación es gratuita. Sí, amén. Y como es gratuita, tú tienes que decidir recibirla y llevarla en tu corazón. Gloria a Amén, Dios. amén. Así es. Entonces, Dios hizo al hombre así, y el hombre así sigue y así va. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo en inocencia. Amén. Y le puso allí en el huerto, dice la Biblia, que puso allí en el centro del huerto dos árboles. El uno, el árbol de la vida. Y el otro, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán, de todos de los árboles puede comer, de todos. Y estoy seguro que Adán sabía cuál era el árbol de la vida. Así es. Él sabía cuál era el árbol de la vida. Pero había uno que Dios se reservó Alabanzas. para que nadie lo tocase. Amén. Había uno que Dios se reservó para que nadie lo tocase. Él quería reservarse esa partecita para él. Esta parte la sé yo, y no quiero que ustedes la sepan porque ustedes no podrán gobernarla. Ustedes no podrán llevarla. Entonces de ese árbol no coman. El árbol que está dentro del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, ni lo toquen, porque el día que de él coman, ciertamente, o sea, esto no es que de pronto, es cierto que ese día morirán. Amén. La gente cayó en la desobediencia y perdió todo lo que Dios le había dado. Así es. Perdió la inocencia, y dice la palabra de Dios en la carta de los Romanos, dice, por cuanto un hombre pecó, y el pecado pasó a todos, y la muerte por uno también a todos. Amén. Pero por un hombre también vino la vida, Amén. uno mayor que Adán, aunque en la misma naturaleza Adán,
pero Él vino para darnos vida. En Adán perdimos y en Cristo vivimos. Gloria a Dios. Por un hombre entró la muerte a todos, pero por un hombre vino la vida para todos. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, resulta, hermanos, que cuando el hombre pecó, fue arrojado del huerto del Edén, y ahí se acabó la primera dispensación. Amén. La primera dispensación terminó porque la inocencia se acabó. Ya Dios tenía un trato con el hombre directo. No había nada que lo... Inclusive después de que salieron del huerto del Edén, aún Dios seguía hablando con el hombre. Pero el día que Adán pecó, llegó Jehová y se paseó por el huerto, y Adán y Eva enseguida corrieron y se escondieron. Sería que Dios no sabía dónde estaban Adán y Eva. Sería que Él no sabía. Sí, amén. ¿Y por qué le dice Dios a Adán: ¿dónde estás tú, Adán? ¿Por qué le dijo eso? Porque estaban escondidos, porque habían pecado. Pero sería que Dios estaba buscándolos a ver si los pillaba, si los encontraba o qué. No, para ver dónde estaban. Porque estaban escondidos. Cuando Dios le hizo la pregunta a Adán, Dios sabía muy claro. Allí, te estoy viendo, mírate, ahí estás, mira. Amén. Pero Dios le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán le dice: Señor, oí tu voz que se paseaba por el huerto, y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Señor. Amén. Amén. Oí tu voz en el huerto y me escondí porque tuve miedo, puesto que estaba desnudo. Cuando Dios le hace la pregunta a Adán, no era porque Dios quería ver, a ver, ¿dónde se me escondió? Era para que el mismo Adán supiera dónde estaba. Estoy escondido, porque es que nosotros tenemos que reconocer nuestra condición delante de Dios. Amén, amén. Y si nosotros reconocemos nuestra condición delante de Dios, entonces verdaderamente sabremos dónde estamos ubicados. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué necesitamos cuando nosotros predicamos la palabra del Señor Jesucristo a las personas que no han conocido a Dios, que no han venido a Dios y que necesitan venir a los pies del Señor Jesucristo? Les predicamos el Evangelio, y ¿qué necesitan esas personas? Reconocer su condición delante de Dios. Amén, amén. Cuando el hombre reconoce la condición en la que se encuentra delante de Dios, entonces es cuando se postra de rodillas y pide misericordia. Amén, amén. Mientras el hombre no reconozca que necesita a Dios, mientras el hombre no reconozca que está en pecado, mientras el hombre no reconozca que está destituido de la gloria de Dios, mientras el hombre no reconozca que su fin, así como va, es la condenación, pero que Jesucristo le puede sacar de allí, mientras no haya ese reconocimiento en el corazón, el hombre sigue perdido. Sí, amén. Pero predicamos esta palabra para que las personas se ubiquen, para que miren su condición. Jesús, calladito, hijo. Estamos en la prédica. Amén. Deja que mamita escuche y escucha tú Amén, también, amén. ¿vale? Sí, amén. Bueno, Dios te bendiga, hijo. Por eso es que eres mi amigo, porque sabes escuchar. Amén. Gloria al Señor. Entonces el hombre necesita reconocer su condición, necesita reconocer el estado en que se encuentra y pedirle la misericordia a Dios. Por eso fue que el Señor le dijo: ¿dónde estás tú? Amén. Entonces,
El hombre fue lanzado del huerto del Edén y ahora empezaron las luchas, empezaron las dificultades, porque ahora la mujer tenía que dar los hijos a luz con dolor. No era así, no era así, el dolor no existía. Así es. A Adán le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde has sido tomado, porque polvo eres y al polvo has de volver. Y le dijo más: maldita será la tierra por tu causa. Y la tierra está clamando justicia. Amén, así es. A la tierra le duele cuando la sangre de una persona es derramada. La tierra está clamando justicia. Ahora no vamos a decir que la tierra tiene también alma. Pero yo no sé de qué manera, y no lo voy a preguntar, no voy a entrar en esa investigación. Pero la palabra de Dios dice que la tierra también gime, clamando ese día de la redención. Amén. Amén. Y el Señor le dijo a Adán, le dijo: maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá. No habían espinos, sino habían cardos. Así es. Cuando Dios hizo la creación, cuando hizo árboles, cuando llenó la tierra de verde, de todo eso tan maravilloso, tan precioso, no había manera de que el hombre fuera por el monte y se enterrara un pincho. De que fuera por ahí caminando cuando una zarza se le enganchara y hasta le rasga a uno, porque esos ganchos son fuertes. De eso no existía. Pero esas espinas con que le hicieron la corona al Señor Jesucristo, las produjo la tierra a causa del pecado de Adán. Entonces, ahí empezó la lucha, ahí empezó la dificultad. Y a la mujer le dijo: con dolor darás a luz a tus hijos. Entonces, esa causa se generó a partir de que se acabó la inocencia. Cuando terminó la etapa de la inocencia, entonces, ¿cuál fue la siguiente dispensación que vino? Los que yo he dicho no me lo contesten porque lo van a saber, pero no quiero que me responda el hermano William, ni mi esposa, ni mis hijos. A ver, a partir de ahí, los que estuvieron el miércoles en culto, ¿cuál es la siguiente dispensación que sigue? Santiago. Conciencia. ¿Ah? Conciencia. Mire, a Santiago le voy a dar un premio. Amén. Le voy a dar un premio ahorita cuando termine el culto. Una sorpresita, no será muy grande, pero te voy a dar un detalle. Te voy a dar un detalle. Esto es, hermanos, interés por la palabra de Dios. Me alegra, Santiago, que Dios te bendiga. El siguiente trato que Dios tuvo con el hombre ya fue la conciencia. Gloria a Dios. Santo eres. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 21, dice: y Jehová Dios hizo al hombre a su imagen, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los cubrió. Ahí se presentó el primer sacrificio de sangre. Ahí se presentó el primer sacrificio de sangre por el pecado. Amén. Amén. El primer sacrificio de sangre, el primer sacrificio que hubo a causa del pecado
Porque Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que comieres de él ciertamente moriréis. Pero como ellos no desobedecieron por su propia cuenta, ellos estaban guardándose. Ellos de ese árbol no tocaban. Pero la serpiente, allí Satanás metido en la serpiente, fue y engañó a Eva y con que les dijo Dios que no pueden comer del árbol que está dentro del huerto. Que no pueden comer de todos los árboles. Entonces le dijo a Eva, de todos podemos comer. Pero del que está dentro del huerto no, dijo Dios, porque moriremos ese día. Yo no morirán. ¿Le mintió o no le mintió? Sí. Le mintió. Le dijo, no morirás. No moriréis. Sino que sabe Dios que el día que vosotros comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Sí, amén. Conociendo el bien y el mal. Así es. Y yo pienso que a Eva de pronto le pudo haber sonado esa palabra, seréis como Dios. Pero, ¿como Dios en qué? ¿Seréis como Dios en qué? Conociendo la fornicación, conociendo el adulterio, conociendo la malicia, conociendo la mentira, conociendo toda la ira que se desarrolla contra el hombre. ¿Eso? Y conociendo en que lo que estás haciendo está mal. Solamente en eso. Solamente en eso. En que se desarrolló la maldad en el hombre, y el hombre, aunque sabe que lo que está haciendo está mal, Lo hace. simplemente lo hace, pero como el hombre iba a ser como Dios, entonces sí sabe que lo que está haciendo está mal. Sí sabe. Solamente en eso. Seréis como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal. En eso nomás. En lo demás, fritos. Y el árbol pues muy delicioso, muy rico, muy bonito, muy precioso. Una frutita, pero quién sabe qué colores tenía. Y dijo, venga, voy a comer. Y fue y le dijo a Adán, venga, hágale que está delicioso. Y hasta ese momento ya no se le habían abierto los ojos. En el momento que Adán también comió, ahí se le abrieron los ojos a los dos. Yo me preguntaría qué hubiera pasado si Adán no le hubiera obedecido a Eva. La mujer había desaparecido. Habría desaparecido la mujer. O quién sabe, pero pienso que habría desaparecido. Pero como pecaron los dos, y ellos no lo hicieron deliberadamente, sino que la serpiente fue y enredó a Eva, y después Eva, claro, fue y convenció a Adán. Entonces Dios dijo, yo a esto no los voy a matar, como está esperando Satanás. Él estaba esperando mirar que salían de allá dos muertos. Se acabó todo, aquí no hay nada. Pero no. Dios cogió dos animalitos, o uno o dos, no sé si era grande, de pronto uno solo, o si no cogió dos, o si eran pequeños, cogió varios, pero mató unos animalitos para quitarles las pieles y cubrirlos a ellos y poderlos seguir llevando adelante. Pero tuvo que haber derramamiento de sangre por ese pecado. O sea, sí hubo muerte. Sí hubo muerte porque el pecado trae muerte. Amén. Entonces, solamente la sangre es la que puede pagar el pecado. Pero nosotros hemos sido comprados. Gloria a Dios. Y hemos sido comprados no con dinero. No hemos sido comprados con ninguna clase de moneda. Hemos sido comprados con sangre. Amén. Con sangre santa. Gloria a Dios. Sangre que no debía absolutamente nada. Sangre que no tenía herencia de pecado. Fue derramada por tu pecado. Pero eso para que tú puedas tener vida eterna. Para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Para que tú hoy, reconociendo tu condición, así como Dios llamó a Adán y le hizo entender dónde estaba él, hoy tú también entiendas y vengas a los pies de Jesucristo y pidas perdón y vivas para Dios. Amén, amén.
Porque no te liberaste tú a ti mismo, fue Cristo quien te liberó a ti, con su sangre bendita. Capítulo 3, versículo 22 dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Él no comió del árbol. Es que ellos no estaban por desobedecer, pero vino la serpiente y los engañó. Así es. Pero ahora quedaba el árbol de la vida. Imagínense el hombre viviendo eternamente en pecado. ¿Eh? Menos mal que Dios nos fue acortando los años, nos fue acortando los años, y ahora Él estableció que los más robustos son 80 y el que tiene bendición de Dios de alguna manera dura más. Amén. Pero ya no como la primera generación de Adán. 900 años. Del versículo 23 dice: y lo sacó Jehová del huerto. Espero que me estén siguiendo con el proyector. Versículo 23: y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. 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 Entonces, ya el hombre salió del huerto del Edén y ahora empezó la segunda dispensación. La de la conciencia. Ahora el hombre, como Dios, sabiendo el bien y el mal, ahora con su conciencia, el mismo hombre era juez de sí mismo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor Jesús. Capítulo 4 de Génesis, versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Amén. ¿Por qué creen ustedes que Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Y por qué miró con agrado la ofrenda de Abel? A ver, Josué. Porque no hizo Caín la ofrenda con corazón a Dios. ¿Con corazón? Con el corazón a Dios. Bueno. Y a ver, no, yo sí. Sí, eso tiene razón. Pero hay otra, alguien más que pueda. ¿Puedes repetir la pregunta? Vino Caín y cogió del fruto de la tierra y trajo ofrenda a Jehová. Y también vino Abel. Vea, pongan atención cómo lo dice, para que miremos bien cómo se refiere. Dice, versículo 3 del capítulo 4, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Eso es todo lo que dice. Y Abel trajo también
de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo, lo mejor. El primogénito, que es el animalito que viene con toda la fuerza de su madre. Bueno, el animalito en este caso, pero el primogénito trae toda la fuerza de su madre. Amén. Amén. Dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Ahora sí, Ainhoa, su opinión. Porque la de Abel me gustó más, porque él, o sea, Jehová, contar lo que Jehová, por la obra de Abel, lo que hizo, Abel como que Dios lo hizo con su corazón. Amén. Yo necesito otra palabra más que no me sale. Bueno, vamos a ver. Amén, amén. Quizá. Pues que Dios, a ver, que Caín llevó de la tierra y no era, primero no eran seres vivos, o sea, eso, o sea, la fruta puede ser toda igual, o sea, no trajo de la mejor fruta, trajo de cualquier fruta que tenía, en cambio Abel trajo de lo mejor que tenía. Vea, Caín llegó y dijo, bueno, aquí tengo tomates, aquí tengo cebollas, voy a coger un puñado de aquí, un puñado de aquí, para la ofrenda de Dios. Yo no sé si por lo menos hubiera dicho, voy a escoger los tomates más lindos, más preciosos, la cebolla más gorda, la más robusta de todas, la más verdecita, al menos eso, al menos. Pero era que esa ofrenda tenía que ser un sacrificio vivo. Amén, amén. ¿Eh? Gloria a Dios. O sea que ni trajo de lo mejor de su campo, ni trajo una ofrenda que verdaderamente le agradara a Dios. ¿Por qué Abel fue y se preocupó por escoger de lo mejor el primogénito y el más gordo? Pues una ofrenda para Jehová, venga, este que Caín no quiere crecer, vamos a llevar este. Trajo el mejor y el primogénito, el primogénito, que son los que más crecen, los que más fuerza tienen, los que más salud tienen. Y el más gordo, buscó entre los primogénitos el más gordo, el mejor. Dijo, esto es para Dios. ¿Por qué Abel pensó de esa manera y por qué Caín no? Porque su corazón estaba fuera de Dios. La Biblia habla de Caín y de Abel. Y ahora hay un detallito que para que usted también aprenda a contestarle a las personas que van y lo abordan y le dicen, pero es que es mentira que Dios hizo solamente a Adán y a Eva porque había más generación en la tierra. Ay, ¿cómo así? Y eso, ay, yo no lo sabía. ¿Y por qué? Y el evangelista termina evangelizado. ¿Por qué? ¿Cómo así? Explíqueme eso. Dice que Caín fue y se casó con una mujer. Y entonces eso salió. Si ve que no es cierto la Biblia. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a Adán y a Eva, multiplíquense y llenen la tierra. Amén. De la creación. Entonces, Caín, como mínimo, yo pienso que con una hermana se unió porque no existía ese tema de que la prima, de que no sé qué. Puede haber sido una hermana, puede haber sido una sobrina, porque ya había pasado tiempo cuando Caín fue y buscó mujer. Porque la Biblia dice que Adán
engendró hijos e hijas. Aquí no se habla únicamente de Adán, digo de Caín y de Abel, hablando del bien y del mal. O sea, está referenciando el bien y referenciando el mal, y entonces nos habla de Caín y de Abel. Amén. Pero luego dice la Biblia que dice que Adán engendró hijos e hijas, Gloria a Dios. y los días completos de Adán fueron 930 años. Y si fueron 930 años los días de Adán y no existía la planificación, porque eso es lo que se han inventado los hombres para detener la creación de Dios, tristemente, y todos hemos caído en ese vacío. Pero bueno, ya yo creo que ya Dios cumplió su propósito suficientemente, y hay tanta creación en la vida que si no fuera por todo esto, pues no sé cómo haríamos. Amén. Pero bueno, yo no le estoy dando la razón al mundo, le estoy dando a Dios la gloria. Gloria a Dios. En todo caso, el hombre tuvo que haber tenido varios hijos. Murió de 930 años. Muchos hijos tuvo que tener Adán. Lo que pasa es que engendró a Abel y a Adán, y a Abel y a Caín, Gloria a Dios. señalando el bien y el mal, porque en el uno se desenvolvió el bien y en el otro se desenvolvió el mal. Y esa fue la razón para que Caín encontrara mujer. Bueno, entonces, esa fue la causa por la que Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Amén. Versículo 5. Dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Amén. ¿Eh? Gloria a Dios. Nosotros podemos enseñorearnos del pecado y podemos enseñorearnos de la obediencia a Dios. Sí, amén. Mire usted de qué se enseñorea hoy día. Gloria a Dios. Mire usted de qué quiere enseñorearse. Si quiere enseñorearse del pecado, porque el Señor Jesucristo dijo, si bien haces, serás enaltecido. Gloria a Dios. Eso fue lo que dijo en a partir del versículo 5. Si bien haces, serás enaltecido. Pero si no, el pecado está a la puerta. Con todo, tú te enseñorearás de él. Tú sabrás si lo desecha o si lo toma para usted. Alabado eres. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Luego se nos presentó ya el primer muerto. Es que ese tema de las dispensaciones, esto gasta mucho tiempo, hermanos. Y va muy despacio, hermanos, porque para decirles, mire, son 7 dispensaciones, ya las enseñé todas. Eso así no aprendemos nada, hermanos. Ustedes vean que el tiempo se nos fue ya y se nos fue largo. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, aquí él se enseñoreó del mal. Sí, amén. En vez de desecharlo, se enseñoreó de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Gloria a Dios. No lo sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Qué ironía tan grande, qué manera de caer tan bajo. Y él le dijo, ¿qué has hecho?
la voz de la sangre de tu hermano Abel clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Amén. Así es. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Ella lo sabía. Porque es que Dios así con el mismo conocimiento que usted tiene hoy, así mismo estaba Caín, así mismo estaba Abel, cuando él fue y escogió de lo más gordo, de lo más lindo para traerle a Dios. A Dios no se le traen chichiguas, a Dios no se le traen migajas, a Dios no se le trae de lo que sobra. Haga un esfuerzo y tráigale a Dios de lo mejor. Sí, amén. Amén. Haga un esfuerzo y saque esa ofrendita para Dios. Haga un esfuerzo. A ver, porque el Señor Jesucristo dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Amén, amén. Si haces el bien, serás enaltecido. Pero si no, el pecado está a las puertas. Y a ti será su deseo. Tú verás. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Gloria a Dios. Y dijo Caín a su hermano, Y a Enoc le nació Irad. Gloria a Dios. El 18. pero porque no sé, aquí se me Adelante. ha pasado algo. No aguante, que se me... Igual. Ahora pues maldito serás tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín será 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Aquí Gloria a Dios. aparece alguien que quiso adorar a Dios. Cuando perdieron a Abel, ese que estaba con todo su corazón delante de Dios, ellos tuvieron otro hijo que se llamó Set. Está hablando de Adán y Eva, ¿no? Amén. Dice, el versículo 26 dice: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Gloria a Dios. ¿Quién les enseñó a ellos a que empezaran a hacer un culto a Dios? Porque eso fue lo que hicieron, empezaron a hacer un culto a Dios. ¿Quién les enseñó? Nadie les enseñó, estaba en su conciencia. Por eso este es
la dispensación de la conciencia, donde el hombre en su propio razonamiento sabía lo que debía hacer. Amén. En su propio razonamiento, en su mente, sabía qué era lo bueno y qué era lo malo. Y no existía la ley, no existía la policía, no existía nada de esto, pero el hombre tenía escrito en su conciencia lo que era bueno y lo que era malo. Amén. Voy a leer un poco, que quiero llegar a otro puntito pequeño y, bueno, no pequeño, importante, y terminaremos ahí. Bien, ahora apareció alguien y miren que tenía conciencia de lo que hacía. Miren que sabía muy bien que lo que estaba haciendo tenía una recompensa. En el versículo 19 dice, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Ese fue el primero que empezó a desviarse del camino y él sabía que le estaba haciendo mal. Él sabía que lo estaba haciendo mal. Y tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida. Deseo de venganza en su corazón, que nadie le podía tocar, porque se vengaría de quien fuera. Que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Alguien que medio lo quisiera tocar, lo mataba. El versículo 24 dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Amén. ¿Sabía que lo estaba haciendo mal o no? Sí. Lo sabía claramente, porque estaba en el tiempo de la conciencia. La conciencia estaba totalmente despierta. Ahora hay mucha gente que ni siquiera se dan cuenta de que están totalmente errados, de que están perdidos. Y aunque son necios, porque no es que sean incrédulos, sino que son necios, dicen que no hay Dios y se mojan diciendo un poco de sandeces. Así es. Que realmente no son ciertas, porque Dios ha puesto en la conciencia del hombre esta actividad de que le dice al hombre el estado y la condición en que el hombre se encuentra. Y esa fue la segunda dispensación, el tiempo de la conciencia, y eso sigue cada día en cada uno de nuestros corazones. Así que nosotros conozcamos la palabra de Dios, sepamos dónde estamos, y así como Dios llamó a Adán, hoy también te llama a ti. ¿Dónde estás tú? Amén, amén. ¿Dónde estás tú? Escucha en tu conciencia, escucha en tu corazón y reconoce dónde estás tú, para que sepas dónde está Dios. Cuando tú sepas dónde estás tú y dónde está Dios, vas a saber que necesitas la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Vas a entender que necesitas el favor de Dios, pero de una manera impresionante. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos. Amén. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. Gloria a Dios. Estemos de pie, hermanos. Soberano tu nombre, Santo. Sepa que el Señor Jesucristo le está llamando. Hoy no estamos en el tiempo de la conciencia, pero la conciencia está despierta.
Y Dios te está llamando porque Él quiere llenar tu vida con su gracia. Hoy estamos viviendo en el tiempo de la gracia, que es un favor inmerecido, un regalo que no nos merecemos porque nosotros somos pecadores y estamos perdidos en el pecado, o estábamos, porque yo he venido a los pies de mi Señor Jesucristo y cada día le pido que tenga misericordia de mí y que me ayude a ir adelante, porque le necesito en todo momento. Si un solo segundo mi Dios me deja de su mano, ese segundo es suficiente para que el enemigo me destruya. Que nunca me vaya a dejar, que nunca me vaya a desamparar, que me ayude cada día. Reconoce tu condición, mira el estado en que te encuentras y pídele a Dios que llene tu vida de su amor, que perdone tus pecados y que te dé las fuerzas para que andes en su luz y en su verdad. Si alguno, hermanos, quiere pasar aquí al altar y pedirle a Dios que le ayude, si alguno quiere pasar aquí al altar y pedirle fuerzas a Dios, Él quiere levantarte, Él quiere perdonarte, Él quiere ayudarte, Él quiere sostenerte, Él quiere perdonar tu pecado, Él quiere que tu vida sea puesta en sus manos, porque Él es el alfarero, Él es el único que puede perdonar tu culpa, Él es el único que puede hacer de ti una nueva criatura. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle al Señor Jesucristo que obre en nuestras vidas, que obre en nuestros corazones, que nos ayude y nos fortalezca, porque sin Él nada somos, pero con Él todo lo podemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre Santo, poderoso, eterno y soberano, Señor y Salvador Jesucristo, una vez más, Señor, estamos en tu presencia divina. Y te pedimos, Señor Jesús, que seas tú obrando, que seas tú derramando bendiciones en tu iglesia, que seas tú, Padre mío, abriendo nuestra mente, nuestro corazón y dándonos ese conocimiento pleno del estado en que nos encontramos, de cuánto te necesitamos. Bendice a esta niña, Señor Jesucristo, fortalécele, Padre mío, ayúdale, dale entendimiento de tu palabra, dale conocimiento de tu luz divina, Padre mío, para que ella ande en tu luz y en tu verdad, para que sea guardada de toda obra del enemigo. Padre Santo, eterno y soberano Rey de los cielos, bendice tu iglesia, Señor. Obra poderosamente en cada vida, en cada corazón. Fortalécenos, ayúdanos, danos entendimiento, mi Dios. Ayúdanos a entender y comprender la necesidad que tenemos de ti. Que nuestra vida verdaderamente pueda ser puesta en tus manos, Padre mío, para que seas tú, oh Dios eterno, el que haga en nosotros una nueva criatura, para que hagas en nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, que verdaderamente aprendamos a alabarte, que verdaderamente aprendamos a glorificarte y engrandecer tu nombre divino. Bendice tu iglesia, fortalécela y llévala de tu mano. Te lo pedimos en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Decimos al Señor Jesús. ¡Gloria! Gloria a Dios.